Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, vamos a hablar, ya que estamos hablando hoy sobre inteligencia artificial, seguridad, muchas veces nos pasa, a los que trabajamos en informática, y como he comentado, llevo muchos años trabajando en la parte de puesto de trabajo, que al final de todo están nuestros usuarios, que son los que están haciendo uso de esa tecnología. Y muchas veces nos centramos mucho en la tecnología y nos gusta mucho, somos muy tecnócratas y nos gusta mucho lo que está haciendo esta tecnología, lo que puede aportar, pero se nos olvida que al final el usuario utiliza esta tecnología para desarrollar su trabajo, para desempeñar su trabajo normal del día a día. Y lo que no quiere es tener problemas con ella, quiere que le funcione y que no tenga problemas porque tiene que centrarse en su trabajo del día a día y no en los problemas que pueda tener el dispositivo. Entonces, cuando hablamos de experiencia digital y experiencia del usuario, nos centramos sobre todo en identificar esas señales que de alguna manera nos van a dar pistas sobre cómo está siendo esa experiencia que tiene el usuario a la hora de trabajar, si está teniendo problemas o no, de una manera que no veamos en nuestros sistemas de medición normales cuando trabajamos en un servicio. Queremos que la inteligencia artificial, queremos que el usuario lo utilice. Hemos hablado aquí, queremos que llame al ayuntamiento y que nos atienda la IA, queremos que llame al soporte y que el soporte le atienda a la inteligencia artificial y que funcione bien, pero tenemos que plantearnos que tampoco podemos dejar al usuario ahí, apáñate con la IA, ahí te quedas solo y si tienes dudas le preguntas a la IA. A mí no me preguntes, ¿no? Eso es lo que queremos. Pues no. Lo que queremos es poder medir. Tenemos que pensar en cómo vamos a poder medir estos servicios, cómo vamos a poder hacer para identificar que esta inteligencia artificial, estos automatismos, todo el desarrollo tecnológico que estamos haciendo y aportando al usuario final, realmente le está siendo útil y no está enmascarándole problemas que tiene, solucionándolos de manera súper rápida y todos los días el usuario vuelve a tener su problema recurrente que la IA ágilmente y sin quejarse y muy mala cara le resuelve súper rápido, pero va acumulando un cansancio dentro del usuario. De ahí la importancia de herramientas como las herramientas que miden la experiencia digital, porque nos va a dar esa visión end-to-end, desde la parte del puesto de trabajo a cómo está funcionando con sus aplicativos y si estos sistemas y todo el entramado tecnológico que estamos montando realmente al usuario le está sirviendo para poder desempeñar su trabajo o no. ¿De acuerdo? Hablamos de seguridad en el puesto de trabajo y hemos hablado de que, bueno, pues queremos que toda la parte del puesto de trabajo pues sea seguro, pero muchas veces nos pasa que se nos olvida a veces que hay un choque entre lo que es la seguridad y la funcionalidad. Y muchas veces se enfrenta a sus problemas de, no puedo ahora, algo tan sencillo como pinchar un pendrive para sacar un documento que quiero sacar y no puedo porque tengo una política de seguridad que me lo impide, una conocedora de ello, o no tengo una alternativa para hacerlo, porque igual no puedes hacerlo así, pero tienes una alternativa que tú no conoces. Entonces es importante que esta parte de seguridad no sea bloqueante para el usuario. Y tenemos que medir y poder ver que cuando tengo un problema, pues puedo tener una alternativa, una solución. Y que esos problemas los puedo medir con una herramienta de experiencia de usuario que me va a permitir ver si el usuario está teniendo problemas o no. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, antes, pues hemos visto también de los compañeros de Indra una herramienta también súper chula para detectar a este ladrón que está quemando almacenes, pero si resulta que cuando luego tengo que imprimir la foto del ladrón para presentarse al jefe de la policía y resulta que voy a imprimirlo, tengo un problema con el driver y no puedo imprimir la foto, y mientras la imprimo estoy preguntándole a ChatGPT, me ha dado una información súper larga, súper poco útil, para poder solucionarlo. Y cuando lo soluciono, pues lo imprimo desde el equipo de compañeros, resulta que a la impresora no le queda en tinta. Pues en este impasse el ladrón ya ha ido a otro almacén y ya está quemando otro almacén. Entonces, tenemos que estar atentos en el puesto de trabajo que esta seguridad y todas las funciones y aplicaciones que estamos utilizando en el puesto de trabajo de alguna manera le sirven al usuario y no le están bloqueando. Hablamos de inteligencia artificial. Quería hacer un poco de mención a que, bueno, pues queremos que la utilizarla, pero hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial. Todos la utilizamos en el día a día y Google nos tenía muy mal acostumbrados a pasarle una palabra y que nos escupiera ahí un montón de resultados y a partir de ahí nosotros investigábamos. Pero no, con la inteligencia artificial hemos descubierto una cosa muy importante y es que no vale con pasarle solamente una palabra. Cuanto mejor alimentes ese prompt, cuanto más le detalles lo que tú necesitas, cuanto más le pidas lo que quieres, mejor va a ser esa respuesta. Entonces, en la parte del soporte, también tenemos que pensar cómo podemos utilizar esta alimentación del prompt para mejorar el soporte al usuario.
Por ello, utilizar herramientas que nos miden la experiencia de usuario y que nos van a dar una información completa de qué le está ocurriendo al dispositivo es muy importante porque nos va a servir para poder alimentar ese prompt y poder tener una mejor respuesta al usuario. Porque al final lo que queremos es que cuando el usuario le pregunte a la inteligencia artificial, y cuando lo use, y le pregunte su caso de soporte, le resuelva y le diga lo que necesita. Y si es posible que se lo resuelva, con sus automatismos, con toda esta parte que le hemos puesto automática a la inteligencia artificial, pues si lo resuelve mejor que mejor. Pero es necesario tener esa telemetría del puesto de trabajo para poder alimentar ese prompt, para poder decirle al usuario lo que necesita o hacérselo. De esta manera, incorporar la inteligencia artificial dentro de la experiencia de usuario nos va a permitir utilizar toda esa información que recopilemos de esta herramienta o de cualquier otra para mejorar ese prompt y que esta seguridad sea adaptativa. Y poníamos el ejemplo de cuando hablamos, que viene muy atrás, cuando decía, no, el usuario que todos los días se loga en Madrid, un día se loga en Singapur, esto es un problema de seguridad. Bueno, igual no. Si ese día ha viajado a Singapur. Para eso es necesario saber identificar con esa información que hemos recopilado del usuario, de su entorno, de su experiencia, si eso puede realmente ser un problema de seguridad o no. En resumen, y por hablar de la parte de experiencia digital, hablamos de XLAs, es un concepto que ya viene de muy atrás. Ya hablamos, nosotros llevamos pues ya varios años hablando de experiencia del puesto de trabajo, hablando de cómo medir de una manera moderna los servicios, de cómo medir lo que le pasa al usuario y no lo rápido que contesto el teléfono, lo rápido que resuelvo una incidencia. Pero hoy en día, con la llegada de la inteligencia artificial, es mucho más importante que antes. Es importante tener una herramienta que me mida desde el puesto de trabajo y me diga cómo está sintiendo el usuario, cómo está sintiendo su experiencia, si está realmente trabajando a gusto, si va a poder desempeñar su trabajo o no, o va a tener que estar peleando con los soportes, peleando con el puesto de trabajo, o simplemente, pues, no va a poder trabajar y desempeñar su trabajo. Es importante que la parte de seguridad sea un habilitador, no sea una barrera que me esté impidiendo el poder desempeñar mi trabajo. Es importante que el usuario tenga alternativas, que las conozca y que yo sepa desde la parte de los soportes que las están utilizando de la manera correcta. Y, por supuesto, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser un potenciador de la experiencia, es un acelerador. Tiene que estar ahí para utilizarla. Decía, no, es que va a quitar puestos de trabajo. Yo lo que creo es que la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo. Lo que va a quitar es al que no utilice la inteligencia artificial porque es una herramienta de trabajo que le va a servir para potenciar y desempeñar mejor su trabajo más eficiente y poder dedicarse a tareas que le aporten más valor. Por eso es importante que la inteligencia artificial funcione en el puesto de trabajo y detectar que lo que estamos haciendo, lo que estamos incorporando dentro del puesto y la inteligencia artificial que le estamos dando a nuestros usuarios, al final para ellos les es útil. ¿De acuerdo? Entonces ahora pues tengo aquí mi compañero de Brother, que nos va a contar también la parte de impresión también del puesto de trabajo. Gracias. Raúl. Bueno, gracias por este espacio que podemos compartir con vosotros. Nosotros veníamos a hablar sobre la seguridad en los dispositivos de impresión, ¿vale? No podemos hablar de IA, que parece que es lo que está a la de boga, pero nos queremos centrar más sobre la seguridad en un punto débil que nos encontramos recurrentemente, que es los dispositivos de impresión, las impresoras, ¿vale? En un caso en concreto que se dio a conocer en las publicaciones, una empresa donde vio empezar a imprimir una de sus impresoras, empezó a lanzar trabajos de impresión, aparentemente sin que nadie hiciera uso de ella ni hubiera ningún trabajo pendiente. Empezó a imprimir un documento donde se especificaba una especie de amenaza y un rescate monetario, ¿vale? Inmediatamente el impacto ocasionado al recibir ese tipo de trabajos en la impresora generó una alarma generalizada, ya no solamente porque había accedido alguien, había empezado a imprimir trabajos en una impresora desde fuera, sino porque estaba un poco en duda hasta dónde podían haber llegado servidores, información, datos impresos, datos almacenados, etcétera, ¿vale? El trabajo en concreto, el documento en concreto que las máquinas empezaron a imprimir, tenía un mensaje muy llamativo
¿vale?, donde indicaba que, por el amor de Dios, cierren los puertos de acceso, ¿vale? Finalmente, el incidente se solucionó pacíficamente, sin ningún tipo de controversia en la empresa, pero sirvió para demostrar que había dispositivos que estaban vulnerables, que a fin de cuentas, si hay un dispositivo conectado a la red, puede ser atacable y puede ser débil, ¿vale?, en el punto de la red. Eso salía por las impresoras, ¿no? Sí, correcto. Este en concreto es una captura de pantalla del documento que salía en las páginas impresas de la máquina. A fin de cuentas, los dispositivos los tenemos que tratar como un dispositivo más en la red que necesita obligatoriamente de cierta seguridad y tiene que tener el mismo criterio y la misma importancia que un servidor o que un PC o cualquier otro dispositivo habitual que tenemos en la red expuesto. Bien. Afortunadamente, en este caso desde Brother ya incorporamos en los dispositivos diferentes protocolos de seguridad, diferentes medidas de seguridad en todos los dispositivos de impresión que ayudan a mejorar ese apartado, ese punto débil habitualmente en los entornos de infraestructura, tales para evitar riesgos, como comentábamos antes, de documentos accesibles, información que lanzamos contra las impresoras que pueden ser capturables, ¿vale?, o como veíamos el ejemplo de que se accediera a dispositivos libremente, ¿vale? De manera que necesitamos o incorporamos medidas como cifrado de datos, autenticidad de usuarios, impresión segura en los documentos que lanzamos en la impresora o control de acceso, de manera que sepamos en todo momento quién accede a la impresora, qué se imprime en la impresora y podamos establecer políticas claras para determinar todo tipo de trasiego informático, de datos informáticos que podamos estar utilizando con dispositivos aparentemente inocuos en la red, ¿vale? No obstante, hay que tener en cuenta que hay un factor clave en todo esto, que es las personas. Tenemos que tener claro que todos los incidentes siempre tendemos a pensar que pueden ser ataques muy sofisticados, con mucha elaboración, pero mayoritariamente se generan por despistes. Entonces, tenemos que mejorar ese punto de seguridad, que es individualmente cada uno ser consciente de las medidas de seguridad que podemos implementar en todos los dispositivos de la infraestructura, ¿vale? Finalmente, toda esta medida de seguridad se consiste en evitar un incidente que puede resultar no precisamente barato, ¿vale? Con lo cual, para cerrar, os invito a que reviséis vuestros sistemas de impresión, ¿vale?, y permitáis o tengáis la misma exigencia que si fuese un puesto de PC, un puesto de sobremesa, un servidor, a la hora de tenerlo en cuenta en la estructura de red, ¿vale? Muchas gracias.